buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Ustedes saben que esta semana comienza a funcionar la carpa de nuestros indignados, porque también los tenemos. No hace falta irse a la Puerta del Sol para darse cuenta que hay gente indignada, y en este caso son los jubilados. Los jubilados que optaron por esta manera de protesta, porque hay aproximadamente 10.000, puede ser ya que para esta semana sean 11.000, juicios que están parados en la justicia porque todavía está pendiente a resolver una recusación que hizo la ANSES hacia una sala de la Cámara de Seguridad Social. Es la Cámara 2, donde se tramitan aproximadamente 10.000 juicios, digo aproximadamente porque cada día se van sumando el número de juicios, y donde se está recusando específicamente a uno de los jueces. Se recusa y se cuestiona el voto del juez Luis Herrero, que va a estar esta noche aquí con nosotros, por impulsar, según dice el ANSES, decisiones favorables a los jubilados, como habilitación de medidas cautelares para una actualización rápida de los haberes en demandas por reajustes. Y sí, si un jubilado está pidiendo una actualización de sus haberes, no se le puede pedir, además de la paciencia que ha tenido, que espere unos 20 años. Digamos que ya el tiempo, de alguna manera, tiene que contar a favor del jubilado, y eso es una potestad del juez, entendemos humildemente desde aquí. Quien me impulsó a hacer este programa es mi compañera de todos los días, Mirta Tundis, que tiene un compromiso, más allá de su rol profesional con los jubilados, tiene un compromiso humano que yo admiro, y por eso me encanta que ella, dentro de la vida tan agitada que tiene y los compromisos de su propio programa, etcétera, pueda venir aquí para contarme bien cuál es la problemática de los jubilados. Y también Rubén Giovannini, que es presidente del Movimiento Patriótico Nacional Provisional, que tuvo esta idea de la carpa de los indignados para que nos cuente un poco de qué se trata. Vamos a hablar con ellos y luego con el juez Luis Herrero después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la Bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Una vez al mes, tocate las lolas. Además de traer suerte, previene el cáncer. Y también, una vez al año, visita a tu ginecólogo para hacerte los controles. No dejes de hacerlo. Acordate, una vez al mes, una vez al año. Ospose Integral, compromiso médico. Bueno, aquí estoy con Mirta Tundis, periodista especializada en jubilados. Lo hace, además de con gran conocimiento, con mucho corazón, como recién decía. Gracias, Mirta, por venir. No, gracias a vos. Un placer escucharte todos los mediodías y que me abras los ojos sobre los temas que tenemos que focalizar acá, los derechos y los derechos de los jubilados. Ternada además al Martín Fierro, por labor periodística, el próximo 28. Y Rubén Giovannini, presidente del Movimiento Patriótico Nacional Provisional. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Sé que usted, bueno, es ex empleado de SEGBA, que le falta unos meses ya para el trámite de la jubilación. Tengo la edad. Ya tiene la edad, pero usted no quiso saltear ningún paso. No, porque me faltan unos meses de aporte y quiero cumplir con todos los requisitos antes de ser jubilado. ¿Cómo se les ocurrió esto de la carpa? Creo que tiene muchas razones el jubilado para estar indignado, ¿no? Cuando usted lee, por ejemplo, que una persona de 102 años tiene sentencia y no se cumple con la sentencia y no se le paga, 102 años, ¿qué vamos a esperar? Claro. Y cuando usted ve que hay 10.000 causas de jubilados paralizadas por una recusación sin causa, que en definitiva es con causa, porque los jueces de la Sala 2 fueron que otorgaron cautelares, y cautelar, desde el punto de vista jurídico, es terminar con algo que afecta los intereses de la persona que litiga. Es decir, piden una medida cautelar para decir, bueno, de acá en más
arreglemos esto y para atrás discutamos. Claro. Y esto está perfectamente contemplado en los pactos internacionales sobre derechos humanos. Totalmente. Caso concreto, en el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, el cual está suscrito por Argentina, y que versa de que los estados se comprometen a una justicia rápida, eficaz, expedita de justicia. Y eso que aplicaron los señores jueces fue lo que motivó que el ANSES recusara sin causa, supuestamente para mí la causa es si esa. la causa es... a ver, técnicamente, ¿cuál es la causa por la cual se la recusa el doctor Herrero? No, bueno, lo que decía Rubén tiene que ver con esto, porque el doctor Herrero habla por sus fallos. El doctor Herrero falla siempre, no es que falla siempre a favor del jubilado sin tener derecho. Tiene una línea exactamente, digamos, jurídica en donde se pronuncia en función de estos derechos. Y en estas causas que dice Rubén, de estas medidas cautelares en las cuales el doctor Herrero dice, bueno, paguemos ya la modificación, hagamos el reajuste, mientras tanto continúa el juicio y posteriormente todo lo que corresponda a retroactivo se pagará con el tiempo, pero en el mientras tanto el jubilado ya está cobrando ese haber, es lo que obviamente indignó un poco quizás al organismo. Sí. Además de las presentaciones que se le hacen cuando no cumple con la sentencia, que lógicamente se citan al director ejecutivo del ANSES o al responsable del área de sentencias judiciales, a que se le embarguen sus sueldos o sus bienes por no cumplir con las sentencias. Lo lógico que se hacen en toda materia de la justicia, no es solamente en la previsional. En todos los casos, en familia también, cuando hay un chico que está desprotegido, la justicia actúa ya y luego se toman las medidas posteriores. Si hay que embargar, se embarga y se garantiza el bien jurídico a proteger, que en este caso sería el jubilado y su haber que no está actualizado. Exactamente, y yo lo que quiero aclarar es porque quizás quedó esa vaga idea que alguna vez el doctor Herrero, supongo que el doctor lo va a explicar mucho mejor que yo, pero en algún momento llegó la información a través de los organismos que en realidad se lo recusaba al doctor porque había alterado el orden de votación. Y realmente no había una alteración de orden de votación porque obviamente dentro de los que son el estudio del análisis, recordemos que en cada sala hay 3 jueces. Los 3 jueces independientemente van poniendo su opinión o van resolviendo de acuerdo a su criterio en base a esa causa. Exacto. No hubo una alteración porque obviamente dentro de la causa judicial cualquiera de los jueces podía estar resolviendo en esa cuestión. Pero eso vagamente quedó instalado. Se recusa el doctor Herrero por alterar el orden de votación. Él está acá esta noche, mejor que yo lo va a poder explicar, y no tiene nada que ver con eso, sino obviamente con las medidas cautelares. ¿Dónde van a estar en la carpa? ¿Dónde está? Frente a tribunales, como ya lo hicimos en el año 91. Yo en aquella época era delegado gremial de Segua y tenía a mi padre vivo. Y yo lo vi llorar a mi padre. Y eso yo no se los voy a perdonar nunca. Porque mi padre trabajó toda una vida y sentía vergüenza que el hijo lo ayudara. Y yo creo que todo hijo debe ayudar a su padre, pero no rebajarlo. Y él se sentía rebajado porque él había trabajado y no ganaba lo suficiente como para vivir dignamente. Entonces él se sentía una carga para mí, cosa que no era así. Claro. Pero, lamentablemente, creo que todos los padres, hoy, la gente jubilada, si no tiene hijos que lo ayuden, se le hace muy difícil la vida. Año 91, ¿no? Año 91. Otra época del país donde estaban las AFJP. Todavía no. Todavía no. En el año 92 recién comenzaron con el tema de la AFJP. Ahora digo, cómo ha cambiado todo, ¿no? Incluso no solo a nivel política estatal, por la anulación de las AFJP, justamente con otro criterio, otra idea de lo que tiene que ser una jubilación, sino también por fallos, como el fallo Badaro también. Fallo Badaro, que es un fallo que obviamente devuelve a un jubilado que tenía sentencia y que el Estado mismo no cumplió una sentencia de un juicio anterior donde se le tenían que dar movilidades. Entonces, ¿qué hace Badaro? Vuelve a apelar ante la justicia porque dice, bueno, yo tengo una sentencia, no me modificaron, o sea, tuve mi modificación del haber, pero después no me respetaron movilidades porque salió una ley de emergencia solidaria que hoy por hoy muy criticada por todos los políticos.
muy criticadas por todos los políticos, porque esto fue en la gestión Menem con Cavallo, la 24463, esta ley que sigue vigente, que se derogaron o se declararon inconstitucionales algunos artículos, pero no se derogó la ley en sí. No se cambió la ley. Que es una barbaridad. Y funcionarios de este gobierno que fueron diputados y que fueron senadores, hasta la misma presidenta criticaba esta ley y realmente sigue vigente. O sea, uno a veces se dice, bueno, son leyes que le son funcionales a los gobiernos, por eso las siguen manteniendo. Claro. Badaro, ¿qué hace? Dice, bueno, a mí me coartaron mi derecho, ¿por qué? Porque tenía una sentencia y no la respetaron. Apelo, hago un segundo juicio, un tercer juicio, en el cual pido la movilidad que me corresponde, sale la movilidad. Y esto revolucionó, esto obviamente obligó a la Corte a tomar una decisión. ¿Y qué dijo la Corte? Bueno, yo de acá saco el fallo pasándole un poco la pelota al Congreso diciendo, bueno, señores diputados, señores senadores, dicten una ley de movilidad porque no voy a seguir recibiendo fallos judiciales por un tema que realmente tiene derecho el jubilado. Totalmente. Lamentablemente en la ley no sale que esta aplicación es con efecto retroactivo para todos, con una recomposición para todos. Como los fallos son personales, no en forma masiva, colectiva, obviamente cada uno que quiere apelar por Badaro lo tiene que hacer en forma individual, no hay una aplicación. A partir de marzo de 2009 en adelante tenemos una ley de movilidad que no es mala, porque tiene muy buenos porcentajes de movilidad. Pero en tanto y en cuanto no recompongamos los haberes anteriores al año 2009... La retroactividad... Obviamente, el haber tenemos un 75% sobre casi 6 millones de jubilados y pensionados que están cobrando el haber mínimo. Eso nos demuestra que es una barbaridad que tanta gente esté en el haber mínimo. Hay mucha gente que corresponde estar en haber mínimo, pero hay un montón de más que han hecho aportes superiores y que le corresponde un haber medio o un haber máximo. Esta es la verdad. Rubén, ¿qué lo decidió usted, así en primera persona, todavía no siendo jubilado, terminando su trámite, a encabezar este movimiento, a escuchar todos los días a los jubilados, a pelear por sus derechos, además de lo de su papá, y bueno, y usted como futuro jubilado? Yo creo que toda persona que piensa un poco se da cuenta de que si es joven tiene que pelear no solamente por su presente, sino también luchar por su futuro. Y yo tengo 4 hijos, una falleció, una de ellas, en un accidente, pero me quedan 3 vivos. Y cuando yo lucho por mí, mi presente, también estoy luchando por el futuro de ellos, porque no quiero que vean como mi padre, yo lo vi llorar y no quiero que mis hijos me vean llorar, ni tampoco quiero que ellos, sus hijos, nos vean llorar a ellos, porque es muy triste todo eso. Por lo tanto, creo que defendiendo mi presente, estoy defendiendo el futuro de ellos. Quizás la persona joven no se da cuenta o rechaza un poco llegar a mayor. Nunca piensa que va a llegar. Como una negación, ¿no? Sí, hay una negación, muy lejos, es se algo bloquea uno y dice, no me va a tocar nunca. Pero ahí nomás, a la vuelta de la esquina, miremos a un anciano, miremoslo en la cara y ahí está nuestro espejo. Nosotros llegamos... Y la manera que están llegando hoy los ancianos, mi padre llegó mal, pero hoy están mucho peor. Y cuando lleguen mis hijos van a estar mucho peor todavía, porque el sistema va a estar vaciado. Bien, mírenlos a ellos, mírenlos a sus abuelos. Hay una propaganda muy linda, una publicidad muy linda de ANSES que dice ayuda a tu abuelo. Bueno, también lo pueden ayudar con esto, ¿no? Para que se haga justicia con ellos. No tienen el tiempo que tienen ustedes, los más jóvenes. La pausa y ya venimos con un juez cuestionado por hacer justicia. Me lo pregunto yo, no se lo voy a preguntar a él. Ya venimos. www.serajusticiadigital.com. La posibilidad de encontrar todos los programas emitidos por Metro y además tener un completo panorama del acontecer judicial más importante del país. www.serajusticiadigital.com. Información actualizada y análisis permanente de la realidad. Bueno, y aquí estamos con el doctor Luis Herrero, juez de la Sala Segunda, justamente de la Cámara Federal de Seguridad Social, una sala que está colapsada y paralizada. La Cámara está colapsada. La Cámara. Toda, pero más la Sala 2 por las recusaciones, por los 10.000 expedientes que hablaron acá los colegas de usted, Mirta y el señor Giovannini. Sí. Está más grave la situación en la Sala Segunda que en las otras 2 salas, pero están ingresando por mes, para que sepa la audiencia,
alrededor de 2.000 apelaciones por sala. Sí. O sea, 6.000 expedientes por mes ingresan a la Cámara apelados por el organismo. Increíble. De manera que la situación es prácticamente ingobernable en las 3 salas de la Cámara. ¿Cuál es el argumento del ANSES para apelar? El argumento, bueno, hay un compromiso del ANSES internacional en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Presidenta de la Nación ha firmado un compromiso en este sentido con la Presidenta de la Comisión Interamericana, Luz Patricia Fernández Mejías, de no apelar las sentencias en las cuales la Corte ya se hubiere pronunciado. O sea que hay un compromiso del Estado argentino que está siendo incumplido, porque si hay 2.000 apelaciones por mes, por sala, que es elocuente de que no se está cumpliendo este compromiso. ¿Pero que el gobierno entendió que solo no tiene que apelar Badaro? Bueno, las apelaciones son demoras en la consecución del expediente. Estos expedientes previsionales, por la naturaleza alimentaria que tienen las pretensiones, debieran durar meses. Hay una seria anormalidad en el procedimiento, como es que rija el Código Procesal Civil de la Nación en juicios que tienen esta naturaleza alimentaria, son pretensiones previsionales. Ello demora ostensiblemente la terminación de estas causas en perjuicio, digamos, de los litigantes Los jubilados litigantes que son abuelos y que no tienen el tiempo a su favor, más bien lo tienen en contra, y que están peleando por sus derechos hace muchos años. Doctor, ¿el cuestionamiento específico es contra usted o hay otros jueces también cuestionados? Mire, en mayo de 2011 ANSES comenzó a recusarme sin causa a mí. En todos los expedientes. ¿Se puede recusar sin causa? Sí, lo establece el artículo 14 del Código Procesal. Pero nuestro fuero tiene una particularidad, que esto es bueno decirlo para que lo sepa la audiencia. Es el único fuero en el cual hay una sola parte demandada. Hay 500.000 actores y una sola parte demandada. En el fuero laboral, civil, contencioso, comercial, hay múltiples partes demandadas, miles. Acá hay ANSES. Todos los jubilados litigan contra ANSES. De manera que el licenciado Bocio parece haber descubierto que a través de la recusación sin causa, que en los otros fueros apartan al juez de un solo expediente, acá lo dejan sin trabajo al juez, lo destituyen. Fíjese que si ANSES recusara sin causa a un juez de primera instancia, este juez tendría que cerrar el juzgado. Claro. Tendría que dejar de trabajar, porque ninguna causa en donde ANSES es demandada entraría en ese juzgado. Por esta razón, el tribunal competente de mi Cámara, en el caso Ramos Gavina, rechazó la recusación de ANSES por maliciosa, temeraria y por constituir un abuso del derecho. Exacto. Así la catalogó los jueces Faciolo, Poclava Lafuente y Emilio Fernández. ANSES, ¿qué hizo? En lugar de cumplir este fallo, los recusó a los 3 jueces por prejuzgamiento. En búsqueda se ve de otro tribunal que falle en sentido distinto. A estas recusaciones improcedentes se le dio trámite, con lo cual se paralizó la sala. Mientras tanto, Ramos Gavina y otros expedientes parecidos fueron a la Corte en apelación. Y la Corte hoy está por decidir un caso que es Aguilera Grueso, en donde la Corte tendrá que pronunciarse haciendo lugar a la recusación de ANSES o confirmando el fallo del tribunal competente de la Cámara que rechazó la recusación sin causa. ¿Hay antecedentes en esta materia? No hay ningún antecedente. ¿En fallo de la Corte? No hay ningún antecedente porque ni los legisladores que sancionaron el Código Procesal Civil iban a imaginar que iba a haber un fuero en el cual iba a haber una sola parte demandada, como es el fuero de la Seguridad Social. De manera que la recusación, en este caso, se convierte en un misil poderosísimo. Porque a través de la recusación sin causa a un juez se lo destituye. Es una destitución de hecho. Esto es la razón por la cual, reitero, el tribunal competente en la Cámara, en el caso Ramos Gavina, rechazó por maliciosa esta recusación. Y es sobre lo que tiene que expedirse la Corte Suprema. ¿En qué tiempos? ¿En qué plazos? La Corte no tiene plazos. No. La Corte no tiene plazos. La Corte decide los tiempos. En el caso del aborto no punible, usted ve, fue decidido en un día ese expediente. De manera que los tiempos
los maneja el alto tribunal de acuerdo a las circunstancias. Claro, pasa que también el alto tribunal ha tenido fallos muy interesantes, como por ejemplo dar techo a una familia, el caso del aborto no punible, justamente en un caso donde esta mujer de 32 años tenía que practicarse ya el aborto porque si no iba avanzando, ¿no? Decidió sobre la competencia de qué juez, la jueza de la ciudad que tenía que actuar, y estoy segura, hay que ver, no quiero decir nada, pero que la Corte también va a tomar como una situación de emergencia la edad de un jubilado. Recién nos decía Rubén, jubilados de más de 100 años que están esperando. Bueno, claro, y el tiempo es el problema fundamental. La sentencia oportuna es una garantía constitucional, forma parte del derecho de defensa en juicio. Esto lo ha dicho la Corte infinidad de veces. Estas son pretensiones alimentarias, como lo he dicho, los procesos son urgentes, las pretensiones son urgentes, las decisiones tienen que ser tempestivas, claro, oportunas. La demora, la Corte lo dijo infinidad de veces, es un agravio al derecho constitucional en juego en este tipo de causas previsionales. En un encuentro nacional de jueces, a propósito, de la semana pasada que se practicó justamente en Mendoza, el encuentro nacional de jueces, siempre se enfatiza desde la Corte, justicia lenta no es justicia, ¿no? Así es. De alguna manera. Doctor, ¿hace cuántos años que está usted en la justicia? Y desde la creación de la Cámara. Yo tengo 64 años de edad y soy juez desde los 32 años. O sea que siempre se ha especializado en esta materia. No, fui juez del trabajo, fui secretario, fui camarista civil, integré una corte de justicia provincial y desde la creación de esta Cámara en el año 1989, durante el gobierno del doctor Alfonsín, estoy trabajando en el fuero de la seguridad social. ¿Alguna vez tuvo inconvenientes de este tipo? Sí, durante la época de Menem, en el año 94, durísimos enfrentamientos con el ex ministro Cavallo, con el apoyo del presidente Menem, no lo dudo, cuando se privatizó el sistema previsional y nosotros tuvimos que defender la independencia del Poder Judicial, la independencia de la justicia, contra el avasallamiento de este ministro. Eso generó una situación de extrema gravedad institucional y gran tensión y tirantez, que duró muchos años. Los colegas previsionalistas lo recuerdan, los periodistas también, y esta es una segunda embestida que se produce en contra de la justicia previsional. Estamos acostumbrados. Las relaciones de los jueces de la Seguridad Social son siempre tensas con el poder, porque nuestro demandado es el Estado. Es el más poderoso de los litigantes, que está litigando con el más débil de los litigantes, que son los jubilados. Y en el medio están los jueces tratando de equilibrar la balanza de la justicia. Por eso es tan difícil la función de juez de la Seguridad Social y tan cierto, lo que decía Couture, el día, un gran procesalista uruguayo, el día que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Tal cual. ¿Es una cuestión cultural esta cuestión de los jubilados? Que estén siempre como... Recién lo escuchaba Rubén diciendo, no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví con mi padre. Es una cuestión de insensibilidad de los gobernantes, que se arrastra durante mucho tiempo en la República Argentina. Es una falta de conciencia de los poderes públicos, de los poderes políticos, de los poderes del Estado. Yo estuve en Brasil hace 2 semanas invitado a dar clase en una diplomatura organizada por la Escuela de la Magistratura y la Justicia Federal Paranaense a profesionales y jueces brasileños, y no podían creer cuando yo les contaba que el problema que tenía la justicia de la Seguridad Social era el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema y de los jueces inferiores. Se miraban incrédulos entre ellos y me repitieron la pregunta. Eso en Brasil es absolutamente impensado. Estamos en un atraso cultural desde el punto de vista jurídico inmenso. En Brasil existe un canal de televisión donde todos los brasileños pueden en directo ver cómo se desarrolla un acuerdo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de Brasil. Los ve hablar a los ministros, los ve decidir en todas las causas que tienen alguna trascendencia. Eso no existe en la República Argentina. En México pasa exactamente lo mismo. Hay periodistas judiciales, hay un canal de televisión que transmite en vivo y en directo los acuerdos del Alto Tribunal de la Nación en todo tipo de causas. El otro día vi que la Corte llamó a una audiencia
¿Por el Riachuelo? No, en el caso de Córdoba contra la Nación, por el reclamo que hace el gobernador de la Sota. Participación. Una audiencia a puertas cerradas. Yo pedí entrar porque era un tema de mi interés y me dijeron que no podía entrar porque se había dispuesto que fuera a puertas cerradas. Usted puede ver la diferencia. Nosotros estamos atrasados en un nivel espeluznante respecto de otros países, no de Europa, sino de América Latina. Y hablando de una corte que es de lo mejor que hemos tenido en la historia, ¿no? Bueno, que tiene el Centro de Información Judicial, que tiene la televisación también, o SIG TV, pero bueno, evidentemente estas cuestiones Lorena, todavía le falta una respuesta. El índice de confianza en la justicia, ese índice tan serio, tan importante, que publica semestralmente la Fundación Libertad, el Fores y de la Universidad de Itela, dice que el 73% de la población no confía en la justicia, no confía en la honestidad, en la capacidad y en la imparcialidad de la justicia. Esto es absolutamente grave. Sobre este tema deberíamos debatir dentro de la justicia. Es decir, el resultado del servicio de justicia es el que debería darnos la pauta de cómo funciona la justicia argentina. Acá podemos tener adelantos informáticos muy importantes, notificación por vía electrónica, traslado de la demanda por vía de red, pero el cambio de espíritu cultural llega a tiempo la justicia. Cada pretensión tiene un procedimiento adecuado a la naturaleza y a la urgencia que la connota. Eso es lo que debemos evaluar y en función de ello sale el concepto sobre qué justicia tenemos. Y yo que conozco la justicia de Latinoamérica porque siempre concurro a congresos, invitado a exponer como expositor, veo que tenemos un gran atraso en ese sentido. El servicio de justicia en la Argentina está muy debilitado y el hecho de que el 70, el 72 y el 73% de la población consultada en esta encuesta muy seria no confía en la imparcialidad, en la honestidad de los jueces y en la eficiencia de los procedimientos, bueno, nos debería por lo menos hacer pensar. Bien. Doctor Herrero, espero que la próxima vez que usted esté aquí ya esté firme, confirmado por la Corte en su puesto en la Sala Segunda de la Cámara de Seguridad Social, y que puedan agilizarse todos los trámites lo antes posible. Yo aspiro a que la Corte resuelva rápido, no importa cómo, porque los únicos dañados son los titulares de los expedientes que están demorados. No soy yo, porque sigo trabajando y sigo cobrando mi sueldo. Que son abuelos. Son los jubilados. Son abuelos de todos. Gracias, doctor. No, al contrario, muy amable. Cualquier consulta, www.serajusticiadigital.com. Hasta el próximo martes.